Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una tarde de otoño, Kagata y Ulusoi caminaba por las tranquilas calles de Estambul para leer el guión de su nueva serie. Caía una ligera lluvia y la brisa del Bósforo se mezclaba con las luces de la ciudad. Al mismo tiempo, Hazal Kaya se apresuraba a una reunión del mismo proyecto. Al entrar, sus miradas se cruzaron. Al principio, fue solo un breve saludo, pero ambos sintieron que aquel momento era especial. Cuando se sentaron a la mesa de guión, descubrieron que existía una poderosa historia de amor entre sus personajes. Con el paso de los días, los ensayos se alargaron, las risas aumentaron y su vínculo se fortaleció. Un día, después del rodaje, fueron a un pequeño café en Gálata. Mientras Hazal saboreaba su café caliente, Kagata y hablaba de sus sueños de infancia. Hazal, a su vez, relataba cómo había comenzado a actuar. Con el paso de las horas, la multitud de Estambul desapareció, dejando solo su conversación. Sin embargo, como en toda historia hermosa, surgieron obstáculos en su camino. La prensa sensacionalista los seguía constantemente. Las noticias y la intensa agenda de trabajo los agotaban a ambos. Durante un tiempo, intentaron mantenerse alejados el uno del otro. Pero cada vez que coincidían en el plató, esa calidez en sus miradas reaparecía. Una tarde, mientras paseaban por el Bósforo, Kagata se detuvo y le dijo a Hazal: hay personas que entran en tu vida inesperadamente, pero te hacen sentir como si siempre hubieran estado ahí. Hazal sonrió. En ese momento, ambos comprendieron que su historia no se limitaba a una serie de televisión. Esta cercanía, que comenzó bajo las luces de Estambul, se transformaría con el tiempo en un amor inolvidable. Tras un largo descanso, Kagata y Ulusoi regresó a Estambul para un nuevo proyecto cinematográfico. Echaba de menos el bullicio de la ciudad, pero lo que realmente le entusiasmaba era que su coprotagonista sería Hazal Kaya. Ambos llevaban años en la misma industria, pero sus caminos nunca se habían cruzado tan de cerca. El primer día de rodaje, la emoción era palpable en el set. La alegría de Hazal llamó la atención de Kagata mientras el director describía la escena. Hazal, a su vez, sentía curiosidad por el aura tranquila y misteriosa de Kagata. Cuando la cámara empezó a rodar, su química sorprendió a todos. Parecían una pareja que llevaba años trabajando juntos. Con el paso de los días, comenzaron a tener largas conversaciones entre tomas. Tomaban café juntos, ensayaban escenas y, a veces, simplemente se sentaban en silencio a contemplar el paisaje de Estambul. Un paseo vespertino por la playa, después de rodar en una noche lluviosa, fue especialmente inolvidable para ambos. Hazal se detuvo de repente y, mirando al mar, dijo: a veces encuentras a la persona adecuada en el momento equivocado. Kagata sonrió levemente y se giró hacia ella. Quizás el momento adecuado sea cuando lo sientes.
Su vínculo se fortaleció aún más después de aquella noche. Empezaron a circular rumores sobre ellos en la prensa sensacionalista. Pero intentaron ignorarlos porque cada momento que pasaban juntos era más valioso que todo el ruido exterior. El último día de rodaje, todos estaban emocionados. Mientras Hazal echaba un último vistazo al plató, Kagatai se acercó y le entregó una pequeña nota. Decía simplemente: algunas historias comienzan cuando se apaga la cámara. Hazal sonrió al leerla, porque ambos sabían que aquella historia aún no había terminado. Una noche, Kagatai Ulusoy leía el guión de su nueva película en una de las terrazas más altas de Estambul. Absorto en sus pensamientos bajo las luces de la ciudad, un mensaje en su teléfono captó su atención. Era de la actriz principal, Hazal Kaya. Ensayamos un poco para la escena de mañana, decía el mensaje. Al día siguiente, se reunieron en una antigua mansión de Estambul. Los muros de piedra y la atmósfera histórica de la mansión añadieron una magia especial a las escenas. Al principio, solo hablaron de trabajo, pero su conversación se fue profundizando con el tiempo. La sinceridad de Hazal y la calma de Kagatai se complementaban a la perfección. A medida que avanzaba el rodaje, todos en el set empezaron a hablar de la energía que se respiraba. Incluso el director se sorprendió de lo reales que parecían algunas escenas. Sobre todo después de una escena rodada bajo la lluvia, nadie habló durante un buen rato. Porque la emoción que sentían en esa escena no parecía actuación. Una tarde, después del rodaje, subieron juntos a un ferry. Mientras la vista nocturna de Estambul se reflejaba en el mar, Hazal sonrió en silencio. Esta ciudad a veces confunde el corazón, dijo. Kagatai, mirándola a los ojos, respondió. Quizás no sea la ciudad, sino la persona a tu lado. A partir de ese momento, su cercanía se hizo aún más fuerte. Iban juntos a escondidas a librerías, paseaban por la costa y pasaban horas en pequeños cafés donde nadie los conocía. Cuando llegó el estreno de la película, todos se preguntaban si desfilarían juntos por la alfombra roja. Al encenderse las luces del auditorio, Hazal tomó de repente la mano de Kagatai. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban el cielo, ambos se miraron fijamente. Y esa noche, la historia más comentada de Estambul se reflejaba en sus ojos. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.